Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta conferencia, a este proyecto que se llama Ríos, Territorios Posibles, que hace parte de un proyecto nacional de la Sugerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Trataré hoy una charla sobre gestión ambiental de riesgo y adaptación al cambio climático, explorando la cuenca alta del río Magdalena. Como ven en esta imagen, pues se considera a Neiva la capital del río, de la arteria fluvial más importante andina de Colombia. Y también pues abordaremos no solamente temas del título de la charla, sino también navegaremos por su cultura, por sus territorios, por sus gentes, por sus mitos. El contenido que desarrollaremos está dividido en 5 partes. En la primera trataremos el porqué de este viaje fluvial, la justificación. Haremos brevemente una retrospectiva de las charlas anteriores que se han brindado cortésmente por invitación de las sedes culturales del Banco de la República, de Bucaramanga y Cartagena. Hablaremos de dónde nace el río Grande de la Magdalena. En el Valle Alto del Páramo de las Papas iremos en su fluir hasta Neiva para contar esas buenas prácticas que hay, los estudios que se han hecho, el desarrollo normativo y las herramientas de gestión para la ordenación o la gestión integral del recurso hídrico, que es el tema central de esta charla. Además hablaremos también algo de gestión de riesgo de desastres y adaptación del cambio climático, que son compatibles junto al ordenamiento territorial hoy día en la política pública de Colombia. Finalizaremos con unas pequeñas reflexiones en torno a los desafíos que hay y pues estas experiencias que compartiremos en el departamento del Huila. Esta imagen nos muestra pues a un carro tanque de agua fuertemente escoltado, que es una justificación, el preciado líquido que necesitamos los seres humanos para la vida, que pertenece al sistema hidrosférico, pero que está de la mano de otros, como por ejemplo la biosfera, la atmósfera, la geósfera, las rocas y suelos, las aguas también subterráneas, en fin. Y desde luego la dimensión humana, como estamos viendo aquí, pues de arriba hacia arriba, siguiendo las manecillas del reloj, estamos viendo una imagen de personas tomando peces muertos en India, en la ciudad de Noab, Ceylon. India pues es uno de los países más poblados del mundo y tiene 15 de las 30 ciudades con mayor contaminación del mundo. A la derecha vemos también pues, que también Pakistán no se escapa pues, a estrés hídrico extremadamente alto que hay en muchos países del mundo. En la imagen inferior estamos viendo una niña del sur de México, de Chiapas, de una población indígena, donde ella pues está tomando el agua que estuvo en crisis el año pasado cuando comenzó la pandemia. Mencionaban ellos de que no tenían acceso al agua entubada en forma continua. La otra imagen, pues vemos a unos niños y niñas indígenas llevando una pancarta que dice ese mensaje contundente: no nos quiten lo único que tenemos. Además de esto, pretendemos con esta charla pues sensibilizar a las personas, darle la cara al río, conocer más a Colombia, al río Magdalena, a las fuentes hídricas que son no solamente abastecedoras de acueductos, sino también que juegan un rol importante en los ecosistemas, en la construcción de territorios y que sean socialmente más sustentables, y donde tenemos pues que educar a las generaciones que vienen. Aquí está mi hijo, Juan José, cuando tenía 4 años en un evento que hubo en Neiva, una bioexpo, con varios actores, y él está firmando con su mano izquierda que también soy colombiano.
Como antecedentes para la segunda parte, hay 3 charlas que se han dictado. La primera de ellas se realizó en noviembre del 2016, cuando se hizo el lanzamiento a mediados en Barranca Bermeja de una publicación que compartí con el ingeniero Hernán David Flores Olivares, a quien están viendo al extremo inferior izquierdo. Es ingeniero civil, geotecnista, empresario. Tuvimos la idea de hacer una publicación que recogiese 20 años de experiencia nuestra haciendo consultorías, docencia, investigaciones propias en inmediaciones de Barranca Bermeja, y publicamos este libro que produjo pues, un documento muy importante donde se narra la historia de la fundación de Barranca Bermeja. Este libro lo pueden encontrar en la red de bibliotecas del Banco de la República, y tiene pues una importancia, pues muestra cómo se conquistó y se fundó Barranca Bermeja, cómo se fue construyendo poco a poco como un territorio, que los territorios son eso, son más que un espacio físico, son espacios dinámicos y construidos por el ser humano, al igual que los territorios, pues los gobernantes y el desarrollo normativo, pues esa trilogía es lo que hacen a un Estado. Entonces, esta geología urbana es un tema, es una especialidad también de las geociencias, donde se hace un estudio fino del territorio, de su componente abiótico o físico, y donde se analizan sus amenazas, sus riesgos, su geopotencial, y tiene aplicaciones entonces para ingenierías, para medio ambiente, para gestión ambiental, del riesgo y la adaptación al cambio climático. En esta imagen estamos viendo en principio pues un champán, que eran embarcaciones que se utilizaban en la época de la colonia para desplazarse, en la conquista y la colonia, para desplazarse y remontar el río Magdalena, o navegar aguas abajo con remos hacia aguas arriba, en estos champán, que eran una especie de naves, de canoas, por decirlo, piraguas que tenían un techo con una madera rolliza curvada y encima palmeras para hacer una cobertura. Los bohíos pues navegaban con remos a aguas abajo, y en contracorriente pues utilizaban pues unas varas largas para apoyarla, impulsarla en el fondo del río Magdalena. Era todo una aventura muy preciada por los españoles, por los europeos, los portugueses, los catalanes. La otra imagen que estamos viendo aquí pues se comienza a ver también ya a color, precisamente estos champán. La otra imagen estamos viendo la navegación que comenzó a hacerse con vapores, y que comenzó más o menos en 1824 a hacerse ya pues una industria para mover el comercio y los pasajeros por el río Grande de la Magdalena. La siguiente imagen que estamos viendo es de alemán Alexander von Humboldt, y es una imagen tomada pues por Riou, un francés, donde lo muestra él en el paso por Guatapí, que es Cundinamarca. Y en la imagen superior derecha pues estamos viendo un mapa que es la portada de una revista credencial, que la pueden conseguir, donde habla el río Magdalena enteramente. Y pues también hay un trabajo que fue presentado por Díaz, unos profesores de la Universidad de los Andes, donde dicen que ensamblando la nación, donde es importante la cartografía y la política en la historia del país. Bien, en esta segunda charla que se desarrolló en la Biblioteca Hermosa Bartolomé Calvo de la sede Cartagena del Banco de la República, pudimos hablar más de cómo eran importantes las geociencias, los recursos del subsuelo, del suelo, los recursos de la natura, de la madre tierra, para las construcciones, el barro, la piedra, tener sitios altos que no eran inundables, como el caso de Barranca Bermeja, y también los recursos del subsuelo, como fue el caso de la concesión de Mares, mal llamada Roberto de Mares, porque él no fue el que la descubrió. Era un geólogo francés, comerciante, y pues recordando aquí también de que el río Magdalena pues fue bautizado, digamos,
no descubierto porque ya era pues conocido por nuestros indígenas precolombinos, nuestros ancestros. El 1 de abril del año 1500, de 1501, lo cruzó por Bocas de Ceniza y le dio ese nombre porque el agua turbia del río Magdalena, de color cenizo, se adentraba hasta una legua dentro del Caribe y era difícil navegarlo. Ese día se celebraba pues, la festividad católica de la conversión de la Virgen de María Magdalena, y entonces pues lo llamó así, como Río Grande de la Magdalena, y también pues a Bocas de Ceniza lo bautizó. Pues este año se van a cumplir el 1 de abril 520 años de ese bautizo, digo yo, no por su descubrimiento, pero bueno, importante sevillano, pues además de haber emprendido pues toda recorrer todo el litoral costero colombiano, incluso llegando a límites con Venezuela, el Golfo Coquibacoa, hasta Cunayala y hasta Colón en Panamá. Pues también fundó Santa Marta, la fundó el 29 de julio de 1525. Y también, pues, como saben, históricamente hubo un contrapunteo en este comercio marítimo y fluvial, y sobre todo para importar y exportar con la Europa y el nuevo continente. Pues se había fundado por el madrileño Pedro de Heredia Cartagena. Se había fundado en 1533, prácticamente 8 años después. Y esto pues se ve esta otra imagen también pues se dice que reposan parte de los restos de Rodrigo de Bastías, pero no, están en República Dominicana. En esta segunda conferencia que se dictó en Cartagena, pues yo hice énfasis en precisamente los recursos y el desarrollo, como en esa época pues estábamos saliendo de la guerra de los Mil Días, habíamos perdido el canal de Panamá, y también pues había una crisis fiscal en el Estado. Llegó pues un exmilitar, un coronel, José Joaquín Borges, a Barranca Bermeja, a un pequeño caserío de pocas casas de madera y techos pajizos, a montar una empresa fluvial para transportar carga, explotar quina, etcétera, introducir productos por el río Opón hacia el interior del país y también hacia Barranquilla, que ya se había vuelto pues un puerto importante marítimo fluvial de tipo internacional. Estamos viendo aquí unas imágenes de cómo pues, los indígenas lo utilizaban ese crudo, ese petróleo para fines medicinales, para untarlo en su cuerpo, los españoles para impermeabilizar sus navíos, sus carabelas bergantines, y cómo por el río Magdalena surcó el barco transportador pues de la tubería para construir el oleoducto de la Andean en 1930. El descubrimiento importante que se dio, pues que le dio ayuda económica en esta política extractiva y que significó pues la consolidación del Ministerio de Minas y Energía y posteriormente la fundación de Ecopetrol, pues se dio gracias al hallazgo del primer campo gigante que se llamó Las Cira Infantas a inicios de la década de 1920. Roberto de Mares obtuvo la concesión por la colaboración del presidente Rafael Reyes, quien fuese su padrino de matrimonio, pero el descubridor de los resumaderos de crudo, el que hizo el primer mapa de estas manifestaciones y llevó a Barranquilla a vender esos primeros galones, es la persona que aparece a la izquierda, el señor José Joaquín Borges, que era de Guaduas, Cundinamarca. La tercera charla pues se dio en Bucaramanga en mayo del año pasado, en medio de la pandemia, virtualmente. Las otras fueron presenciales. En esta pues lo que buscábamos era retomar eso, de fortalecer los conocimientos que se tienen sobre los ríos
y permitir generar cambios de comportamiento y actitudes pues en la sociedad, ¿cierto? En nosotros como beneficiarios precisamente de no solamente el agua, sino de estos ecosistemas, de estos espacios, de estas zonas tan bellas e importantes que tenemos que recuperar y restaurar en el país. Y que hoy día pues se enmarcan también en el concepto de cuencas hidrográficas. En esta charla se hace una síntesis al respecto, una introducción técnica de qué es lo que es un sistema hídrico, sus componentes, las etapas por las que evoluciona un río, el gran problema de cementación que tiene el río Magdalena, que viene desde sus partes altas, desde los afluentes, desde sus cabeceras, en zonas de montaña, de las tres cordilleras, porque el río Magdalena también recibe las aguas del otro río importante andino colombiano, que es el río Cauca. Estas zonas están muy denudadas, potrerizadas, están sujetas a movimientos en masa y erosionadas también, todo eso aportan sedimentos al río y de luego en las zonas de valle, pues el río desborda e inunda porque cada vez se colmata o sedimenta más. Eso se trató en la primera charla, aquí aparece el link para que puedan acceder a esa conferencia. Fue pues cortesía de invitación de la sede cultural de Bucaramanga, del Banco de la República, y en esa época se llamó pues Conservación y Preservación, Historias del Río Magdalena, y la titulé yo Ríos en mi corazón. Navegamos específicamente conociendo desde la Dorada Caldas, zigzagueando de una margen hacia la otra, Puerto Salgar, luego Puerto de Río, luego llegamos hasta Barranca Bermeja y finalmente Yondó, donde también estamos realizando unos estudios. Vamos a hacer una nueva publicación entre Puerto de Río y Barranca Bermeja para conocer más de los recursos que hay ahí físicos y bióticos que tiene pues este gran ecosistema del Río Grande de la Magdalena, pues en el Valle Medio de Magdalena. También enfatizamos en esa conferencia, después de dar esa fundamentación para entender qué son los sistemas fluviales, qué son las cuencas hidrográficas, qué componentes tienen, cómo interactúan, entender de que el territorio precisamente es eso, es como lo dice el autor Sacker, de que nosotros los hombres, los seres humanos, somos seres geográficos que transformamos la tierra para convertirla en nuestra casa. La tierra es la morada del hombre. Hablar de territorio implica articular pues a la sociedad y no podemos entender pues la sociedad sin territorio. Como les decía, territorio, sociedad, población y gobierno y leyes pues hacen parte de un estado. El territorio es un espacio vivo y socialmente construido, pues dice esta autora italiana, investigadora. Aquí estamos viendo unos niños indígenas del sur de Colombia, pues que tanto respetan a la Pachamama y a todos sus elementos que la componen. También para complementar estas tres conferencias y ya comenzar de lleno a esta charla, pues vamos a hablar de dónde viene el nombre de Magdalena. Pues aquí estamos viendo un mapa de localización pues, de lo que es el estado actual de Israel, con la ciudad de Migdalaem, así se pronuncia, pues más o menos se pronuncia en hebreo, Migdalaem. Migdalaem pues pertenece al distrito norte de Israel y pues tiene mucha población, esos 5 millones, pues recordemos que Israel ahorita es abanderado en la vacunación, es el pionero mundial en la vacunación contra la COVID, muy organizado, con muy buenas políticas para sensibilizar, motivar a la gente, con muy buena infraestructura logística y sobre todo pues también con la conciencia de las personas de que debemos hacerlo colectivamente. Paradójicamente investigando pues está, además de españoles y franceses y de gente del norte de África, de marroquíes y algerianos y etíopes, pues hay mucho argentino, chileno y uruguayos. Y bueno, la palabra Magdalena para algunos, como estamos viendo aquí, dice que pues era más bien un apellido del hebreo de Magdala, ¿cierto? Y por tanto, pues en esa época se utilizaba no tanto como nombre como hoy día,
hoy día Magdalena o Madeleine o Magda. Incluso en España y Francia se comen una especie de pastelillos que vienen con un papel rizado, que no son cupcakes, pero se utilizan mucho para tomar con leche o con café y sumergirlos sabrosamente. Esa es la palabra Magdalena. Pero es de origen hebreo antiguo que significa torre. En esta otra imagen que también se había compartido en la conferencia que se había presentado en mayo del año pasado, pues hacemos un resumen para ubicar geográficamente qué parte vamos a centrarnos hoy en la conferencia. Tenemos pues en primera instancia esta imagen de Langsat donde se muestra el río Magdalena confluyendo al Mar Caribe. Pues ahí se ve la influencia a margen izquierda de lo que se llama bocas de ceniza, ¿cierto? De una canalización que se comenzó pues desde hace mucho tiempo, de 1824. Luego se constituyó una sociedad, los cartageneros, los barranquilleros constituyeron una sociedad, la compañía colombiana Bocas de Ceniza en 1919, para recuperar y darle calado al río y pudiese pues convertirse en lo que es hoy día un puerto de carácter internacional. Bueno, finalmente con el pasar del tiempo, en 1929, con ayuda de norteamericanos, se, se fortalece este puerto y ya se queda a un lado el puerto el muelle de Puerto Colombia. Y finalmente en 1936 el presidente Alfonso López Pumarejo pues se inaugura estas grandes obras que tuvieron muchos años de inversión y que aún siguen pues siendo sujetos pues de trabajos de dragado, de conservación, de restauración, estabilización de orillales, etc. La primera imagen que vamos a ver acá, que sigue, pues nos muestra a lo importante que era esa confluencia, a superarla. Como sabrán ustedes, hubo 4 intentos de conquistar, de remontar el río Magdalena en aras de buscar esos tesoros, de llegar supuestamente a, a Ecuador y tal vez hasta Perú, remontando el río Magdalena. Esa era la idea de los españoles. Y también de Fernández de Lugo, que fue gobernador de Santa Marta y que pues nombró a Jiménez de Quesada, pues que venía como autoridad, pues como abogado que era, venía como se le llamaba pues mayor en el tema legal, el mayor autoridad legal. Y pues ahí estamos viendo lo que escribe el cronista Juan López de Velasco, lo difícil que era remontar pues esa zona tan caudaloso y tan recio el río Magdalena, que lo estamos viendo aquí. A la imagen inferior vamos a ver pues es de que el río Magdalena nace pues en el sur del departamento del Huila, en el Alto Magdalena, que abordaremos hoy. Pues es la más importante fuente o corriente hídrica del país, la más larga. Pues hay otros también como el Putumayo, como el río Orinoco, pero en zona continental propiamente territorio colombiano es la más larga y es una macrocuenca, le podemos llamar una macrocuenca en esa categorización, y que equivale como al 25% del territorio continental emergido del país, donde está más o menos el 50% de la población total. Pues nace en el páramo de las Papas. Estamos viendo aquí una imagen de la Shakira que tomé en el 2008, donde se ve pues precisamente que sale después del páramo de las Papas, comienza a labrar su cauce, su canal sobre la zona montañosa del macizo colombiano. Y ahí esta imagen tan hermosa, detrás de donde está la persona, pues está una imagen de la Shakira que más adelante les mostraré. Y ahí estamos viendo al fondo, a la izquierda, pues la cordillera central y a la derecha la cordillera oriental.
significa que era un sitio sagrado, significa que revestía importancia el río, que ellos pues admiraban y gozaban de ese valor hedónico, del goce paisajístico del territorio al que pertenecían. Aquí estamos viendo afluentes, vamos a ver progresivamente imágenes de ambas márgenes del río Magdalena. Aquí es la zona se llama el Salto de Bedón, que pertenece al municipio de Puracé, Cauca, donde hay unos valles hermosísimos de frailejones. Están también las termales de San Juan, les invito a que lo conozcan. Pertenecen al Parque Nacional Natural Puracé. Aquí estamos viendo una laguna que se llama, que pertenece al municipio de Palermo, Huila, una laguna natural. Aquí estamos viendo el río Cauca, nuevamente hacia el norte del Huila, ya saliendo en jurisdicción del municipio de Villa Vieja, que fue paso de los conquistadores españoles que venían desde Caracas y llegaban a Pamplona, se dirigían luego a los pueblos de Santander, pasaban por Vélez y llegaban a Bogotá, y de Bogotá pues pasaban por el Valle de las Tristuras, en ese español antiguo, que por todas las penurias que tuvieron que pasar por el clima, las enfermedades, los insectos y pues los animales que tanto les molestaban a ellos, que no estaban adaptados a esas temperaturas. Aquí la imagen que estamos viendo es a la altura de Puerto del Río, estamos viendo hacia aguas arriba, el río Magdalena, el puente construido por un ingeniero cubano. Aquí estamos en el puente, una toma hacia Barrancabermeja, viendo una isla central. A la izquierda al fondo estamos viendo al puerto y la ciudad y la refinería de Barrancabermeja. Y a margen derecha pues está Yondó, Antioquia. Aquí estamos frente a uno de los brazos de Monpós del río Magdalena. Y aquí pues la llegada a la Barranquilla en una obra primitivista de un ocañero, pintor que pues ha presentado su obra pictórica. Ha sido pues una presentación que hubo en Bucaramanga, pues de sus obras que atesora el Banco de la República. Estamos viendo ahora también la Sierra Nevada, que es un relieve periférico, se llama así. Es una geoforma grande que está a la orilla de una zona litoral, una zona costera. Se le llama relieve periférico. Está desconectado de la cordillera. Antes perteneció a la cordillera central, pero por fallamiento fue desplazado hacia inmediaciones de lo que es hoy día el departamento de Magdalena, Cesar y Guajira. Y la revista Science en el 2003 publicó que concluyó que allí nacen también ríos importantes, igual que el macizo colombiano, como vamos a ver ahora, que son fábricas de agua verdaderamente, y que tiene pues un gran valor ecosistémico y que es de los más irreemplazables del mundo. Bueno, aquí van a encontrar pues también les recomiendo este audio donde está este link para que vean pues alguna historia periodística sobre el río Magdalena. Y bien, pues el territorio colombiano se estructuró en buena parte en medida pues de la integración de las unidades, de una forma de abordar el ambiente o las unidades ambientales, y en este caso las cuencas hidrográficas. Y los ríos andino-caribeños pues nos conectaron con el mundo europeo. Sin ellos no hubiese podido pues llegar de ese, entre comillas, pues desarrollo, esa cultura del viejo continente. Y pues la más importante de todas fue pues el río Magdalena. El río pues Putumayo también fue remontado, y otros ríos, el Orinoco, etc. Pero fue la más importante vía de penetración y el eje articulador de la Nueva Granada. Pues las tribus del lugar de lo que es hoy Barrancabermeja, de La Tora, que eran de las comunidades indígenas yariguíes,
se referían a esta arteria como Arlí, que significa río del pez. También los muiscas lo denominaron Yuma, también en el Alto Magdalena, lo que fue el Tolima Grande, también se utiliza también el término Yuma, que significa río del país amigo, y también era llamado en quechua Huacacayo, como también hay una población que pertenece a un centro poblado al municipio de Pitalito, que significa río de las tumbas. Esto quizá relacionado por las necrópolis que hay de culturas que los españoles llamaron agustinianas, pero que son antiguas y que pues rendían en estos territorios tan hermosos del Valle Alto del Magdalena, pues tributo a sus ancestros, con templetes, con montículos, con sarcófagos, con tumbas bellamente adornadas, y también con estructuras como el Alto de Lavapatas para pues, honrar a sus ancestros, a los difuntos. En este sentido, pues el río Magdalena se fue perfilando como arteria nodal de sucesivas expediciones. Entonces, pero además pues fue un límite indiscutible de las nacientes y aún frágiles divisiones políticos administrativas. En este sentido debemos recordar pues que hubo una rivalidad pues fuerte entre Santa Marta y Cartagena por ese dominio precisamente marítimo y también fluvial, y entonces comenzaron a darse los territorios. Santa Marta se fundó y su territorio, su dominio era desde la margen izquierda del río Magdalena hasta llegar a los territorios de La Guajira, mientras que Cartagena iba pues de lo que es hoy Barranquilla hasta el Golfo del Darién. Esto pues es tomado del libro que le comenté de los Andes. Bien, vamos a hablar entonces del macizo colombiano y el Alto Magdalena para ya contextualizar, digamos, desde el punto de vista fisiográfico, desde el punto de vista hidrográfico, y vamos a ver también las ciudades importantes que lo conforman para que se hagan una idea de este paseo magistral que estamos haciendo. Bien, vamos a hablar del macizo colombiano y su importancia que tiene, no solamente para el Huila, sino también para otras regiones del país, incluso como reserva de la biosfera. Esta zona pues pertenece al denominado Reserva de la Biosfera Cinturón Andino, y allí nacen los ríos Magdalena, Cauca, Patía, Caquetá, Putumayo, los cuales pues aseguran el agua para un 70% de la población colombiana. Además pues alberga 13 grupos étnicos, y esa reserva de la biosfera ocupa el 47% de la totalidad de la ecorregión del macizo colombiano. Todo el macizo colombiano está incorporado en el cinturón andino, y también pues contiene 6 complejos paramunos. Entonces es una zona muy importante. Aquí estamos viendo en la siguiente diapositiva un mapa elaborado en el 99 por el IDEAN, donde estamos viendo pues que involucra a Nariño, la parte norte también del Putumayo, la parte suroriental, centro-oriental y nororiental del Cauca. También ocupa, como estamos viendo aquí, 15 municipios del Huila, y también 3 municipios del sur del Tolima. Esta es la denominada Reserva de la Biosfera Cinturón Andino. Este proyecto también fue presentado en el 2015 con las otras 4 reservas de la biosfera que posee Colombia. Vamos ahora a centrarnos en el páramo de las Papas, específicamente en el macizo colombiano, en el departamento del Huila, y ahí vamos a ver pues cómo el páramo de las Papas es el nacimiento del río Magdalena, el río de la patria también que llaman, y del cual dependen 32 millones de colombianos, de acuerdo a la imagen que estamos viendo. Atraviesa 13 departamentos, 128 municipios, y tiene pues más de 1500 kilómetros hasta llegar a confluir a Bocas de Ceniza, como ya hemos visto. Bien, hidrográficamente esta imagen era para mostrarles cómo pues, tiene una gran riqueza hídrica, pues no solamente la parte sur, el departamento del Huila, desde el punto de vista fisiográfico es una herradura, como la herradura de un caballo, ¿cierto? Pues limitado al oriente por la cordillera oriental, luego de esa forma curva que da el macizo colombiano, y pues la cordillera central.
Entonces, de todas esas estribaciones y vertientes, pues nacen afluentes en zonas de páramos, como hemos visto, de alta montaña, bosques alto andinos, húmedos, bosques premontanos, etcétera, y son zonas importantes de recarga hídrica y de acueductos abastecedores, pues se consideran por consiguiente áreas de interés estratégico desde el punto de vista ambiental. De esas voy a mencionar aquí en esta imagen, pues importantes que pertenecen a la zona norte del Huila, que pareciese que fuera seca, muy seca o árida, pero esta región pues tiene aquí, como estamos viendo, muchos ríos. Destacan entre ellos pues el río Cabrera, el río, pues también el río Fortalecillas, por la margen izquierda estaría el río Baché, el río Aipe, también pues más al sur occidente estaría el río Iquira, y pues también Yaguará. El río Páez también hace parte de ese límite entre la zona pues, norte y centro y occidente del Huila. En esta diapositiva vamos a hacer un recorrido rápido por algunos 7 municipios. Entre esos iniciamos con Pitalito por la importancia que tiene, no solamente hidrográfico, sino desde el punto de vista arqueológico. Es una de las zonas arqueológicas más importantes que tiene pues, Sudamérica, de esta cultura precolombina que todavía está investigándose mucho, pero que tenemos para leerla en las piedras, en todo lo que nos han dejado, en sus montículos, en sus terraplenes, en sus, como estamos viendo aquí, sarcófagos funerarios, pues eran necrópolis no solamente Pitalito, sino otros municipios que vamos a ver también tienen esta riqueza arqueológica importante. A la izquierda estamos viendo pues utensilios de mano como hachas, como mazos, para poder procesar alimentos o para hacer utensilios de defensa. Y por eso titulado San Agustín, Natura, Vida y Muerte. Este municipio pues es famoso también por el estrecho de Magdalena. El río pasa por una zona muy angosta, menor a 3 metros. Más de 30 personas han muerto ahogadas en forma imprudente por esta zona donde el río baja encañonado. El río está en zona de montaña con valles en U de alta velocidad y que profundizan e incisan mucho en estas rocas antiguas que tiene. Ahí pues vemos una imagen de cuando llevé por primera vez a mi hijo que tenía casi 4 años, y no deja uno de fascinar esa belleza, esa tranquilidad y pues ese clima tan hermoso que posee esa zona. Por eso estamos viendo esta imagen de la Chaquira, que es una roca volcánica donde ha sido tallada pues esta figura antropomorfa, donde pues mira hacia ella, como les decía en la imagen anterior, mira hacia el valle del río Magdalena entre las cordilleras central al occidente y oriental. Aquí estamos viendo el Alto de Lavapatas, que se encuentra también dentro del Parque Arqueológico cerca a San Agustín. Era una fuente ceremonial. Esa zona, pues aquí la estamos viendo en estas otras 3 imágenes, pues a la izquierda donde se ven imágenes de caras de niños, de infantes. Ahí estamos viendo también esta otra escultura monolítica, tallada, parece que tocando algún instrumento. Pero también estamos viendo que pues es la cabeza de un niño, un bebé. Entonces, pues esta necrópolis tiene muchas cosas por seguir descubriendo para realmente muchos expertos, no solamente arqueólogos, antropólogos, sociólogos, sino también personas dedicadas a la investigación y la interrelación, a la cosmovisión de las culturas actuales con las ancestrales. Aquí estamos viendo a mi hijo ya a la edad de 15 años mirando la parte final donde el río Magdalena pasa por ese estrecho rocoso y ya genera pues una zona de mayor quietud, de aguas tranquilas, apacibles, como les decía. Esto es el caserío de Obando, que está muy cerca ahí subiendo del estrecho, donde también hay pues, unos hipogeos y hay evidencias arqueológicas importantes. Saltamos al municipio de Hino, que también es arqueológico, pertenece al sur, a la subregión sur.
Isnos pues es un municipio donde discurre también el río Magdalena y recibe afluentes, distintos afluentes, muchísimos afluentes que vienen sobre todo de lo que es el Parque Nacional Natural Puracé, al occidente del Huila, y entre ellos pues estamos viendo aquí a la imagen izquierda inferior el famoso Salto de Bordones, que es la segunda cascada más alta del país, de cerca de 400 metros, que está en límites de 3 municipios, pero la zona de más fácil acceso es por Isnos. También se puede llegar por Salado Blanco, y el otro municipio que pertenece es también a Pitalito. Aquí estamos viendo pues el parque arqueológico que queda en las afueras del pueblo. Estamos viendo pues también las esculturas monolíticas de algunas de guerreros como centinelas de tumbas. Aquí estamos viendo también una tumba con fragmentos líticos de lavas en forma pues tubular prismática, rocas volcánicas que tienen esa geometría natural. Y abajo estamos viendo ya tallado de pues lo que posiblemente puede ser un sarcófago. Y lo interesante es que se ve que tiene pues unas asas, y en la parte central tiene un vertedero eh, para pues seguramente evacuar las aguas en caso de que se inundase pues la tumba. Isnos es conocida por la capital panelera del Huila. Tiene una riqueza importantísima desde el punto de vista también de agricultura, de proveedor para su región sur, para Pitalito, también la parte turística. Estamos viendo unos eco-apps muy cerca del Salto de Bordones. Y pasamos ahora al municipio capital de la subregión sur, que es la ciudad de Pitalito Huila, la segunda más grande de este departamento. Estamos viendo lo que es perdón, la Chapolera, sí, se llama el edificio de la administración municipal. Es una mujer que pues carga aquí en sus canastos orquídeas que abundan en esta zona hermosamente. Que estamos viendo también la iglesia principal frente al parque, en una vista nocturna. Y vamos a hablar un poquito de Pitalito, de las acciones que ha hecho desde el punto de vista ambiental, por ser una ciudad importante. Como estamos viendo, en octubre del año pasado, pues la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural instaló pues el Consejo Municipal de Cambio Climático. Es una acción importante porque este año del 2021 pues está iniciando la implementación del CISClima, y también ellos han proclamado de la mano de la Autoridad Ambiental de la CAM declarar el año 2021 como año del macizo colombiano. Entonces se están uniendo precisamente para desarrollar una agenda de trabajo en torno a esta estrella hídrica tan importante. La empresa de servicios públicos de Pitalito pues afortunadamente no tiene una planta de tratamiento de aguas residuales, pero sí se ha hecho de la mano con la gobernación y liderado por la CAN el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Guarapas, que es muy importante, que tiene límites también o jurisdicción entre Palestina y Pitalito. Está en fase de implementación, ya se formuló. Y valga decir que existe en el propio pueblo o ciudad más bien de Pitalito, pues bellezas como esta, un par de nutrias que fue avistada por los residentes en el barrio Cálamo. Ese es tributario pues del río Guarapas. Como les decía, pues solamente 22 municipios tienen plantas de tratamiento de aguas residuales. En el caso de Pitalito, por ser la segunda ciudad, pues tiene una planta de pretratamiento, pero digamos que se vierten directamente a la quebrada Cálamo, y de ella pues al río Guarapas estas aguas servidas. Vamos a pasar al cuarto municipio, después de San Agustín, Isnos y Pitalito, a Timaná. Timaná es muy importante porque es una de las poblaciones, tal vez la quinta población fundada más antigua de Colombia, y porque esa iglesia que estamos viendo antes era un sitio de peregrinación famoso, era un sitio de culto religioso a San Vicente, hasta que cuando se presentó el terremoto de 1723,
la iglesia se incendió y pues lo que habían de esto se llaman los restos de un brazo de San Vicente, y fueron, se perdieron en el incendio, se quemaron, afortunadamente, pues desafortunadamente. ¿Y qué significa la toponimia de Timaná? Importante también mencionarlo, como lo hicimos de Río Magdalena, pues significa tierra de recipientes. Eso es lo que significa. Entonces está rodeada por unos terrenos geológicos, unas formaciones de lo que llamamos terciario, donde son materiales de grano fino, arcillosos, rojizos, violáceos, muy fáciles de moldear con arenas para hacer alfarería. Fue también la tierra, el territorio, el dominio de la cacica o la Huaytipán, que fue una heroína indígena, cuya leyenda pues la pueden leer ahí, y que simbolizó pues la rebeldía y la venganza dolorosa por la muerte que le hicieron los españoles a su hijo. Ella vengó pues la muerte, y en vez de dejarse pues apresar, decidió tirarse del sitio Pericongo, que es un orillal muy alto que está sobre la margen derecha del río Magdalena. Y pues esa es la historia de la cacica gaitana, se llamaba Villa de la Gaitana, también se conocía. Entonces Timaná sí posee planta de tratamiento de aguas residuales, pero valga decir que muchas de sus vertientes, como también de los municipios que están al sector sobre todo suroriental de la cordillera oriental, estamos viendo pues ese aspecto de terrenos de montaña, de cordillera altamente potrerizados, es decir, no hay cobertura arbórea ni arbustiva, solamente estamos viendo aquí pues rastrojo o pastos. Estas zonas se vuelven con el tiempo pues susceptibles, además del pisoteo pues genera terracetas y patas de vaca. Con el tiempo se generan movimientos en masa, flujos, deslizamientos, etc. Entonces tienen una susceptibilidad muy alta a inestabilidad. Vamos ahora a hacer un recorrido visual de estas poblaciones que hemos visto y otras más. Entonces estamos viendo aquí este mapa turístico del departamento del Huila, elaborado por la gobernación, donde vamos a mostrar el río Magdalena. Aquí lo estamos recorriendo, lo he digitalizado desde su nacimiento y pasando prácticamente por el eje geográfico o geométrico de esta cuenca, como les digo, en forma de herradura, siguiendo las zonas de más bajo nivel, en sentido hacia el norte, hacia el Tolima. Entonces los municipios que ya hemos visto, está Pitalito, donde está el parque arqueológico, hemos visto también a Isnos, y la tercera estrella está señalando pues al municipio de Timaná. El cuarto que estamos viendo aquí pues tiene que ver con el municipio de Pitalito, Timaná, y vamos ahora a ubicarnos un poquito hacia la parte, como estamos viendo en el mapa, donde dice Parque Nacional Natural Puracé con las abreviaturas iniciales. También es una fábrica importantísima de agua, estos páramos que pertenecen sobre todo al municipio de Puracé, Cauca. Aquí estamos en las termales que se llama de San Juan, y nacen muchos ríos. Aquí también está, pues nace la quebrada, la quebrada, el Salto del Bedón y la quebrada del mismo nombre. Está también el páramo de los Frailejones o Valle de los Frailejones. Se pueden avistar cóndores. Y bueno, vamos ahora con el quinto municipio huilense importante para mí, que bueno, de los 37 todos son importantes, pero nos estamos centrando en estos ribereños y sobre todo pues que guardan un enfoque que quiero que ustedes al final comprendan un poquito, de que debemos siempre manejar las cuencas de arriba hacia abajo, desde la cabecera hacia abajo. Arriba, si no protegemos arriba los bosques, si no protegemos esas zonas, áreas protegidas, esas zonas estratégicas, esas áreas, la fuente de las productoras de agua, de recursos hídricos, donde también a su vez está el recurso bosque, y se captura CO2 y se produce oxígeno y se almacena también carbono orgánico. Si no protegemos esas zonas, si las deforestamos, las talamos, pues estamos acabando con toda esa interacción, esa Gaia, esa Pachamama que pues hemos recibido y que debemos seguirla manteniendo pues en forma justa y responsable, conservándola para las generaciones futuras.
Garzón es importante porque es la capital de la subregión centro del Huila, la segunda subregión del sur hacia el norte. Aquí estamos viendo, es famosa por su religiosidad, capital diocesana con muchas iglesias, seminarios. Cerca también a ella pues está el río Suaza, que es una corriente importante que viene desde prácticamente límites con el Putumayo, la cueva de los Guácharos, y el Caquetá también es una zona importante, un parque nacional natural para visitar, uno de los primeros formados en el país. Y el río Suaza es muy importante porque le entrega sus aguas entre La Jagua y Garzón al río Magdalena sobre la margen derecha. Aquí estamos viendo precisamente a la cabecera de Suaza, a la cual se le debe el nombre de este río. Pasa cerca también a Guadalupe. Y la siguiente población que vamos ahora a ver tiene que ver con el municipio de Gigante. Aquí estamos viendo pues al Gigante, según la leyenda, acostado, una serranía donde estamos viendo esa divisoria, entonces, perdón, donde se ve la nariz, donde se ve su ceja, su boca, y es lo que pues la gente ha llamado el Cerro de Matambo y atribuyen entre otros pues posibles orígenes del nombre a esta hombre gigante, y que constituye pues uno de los municipios también importantes. En su parque pues hay una famosa ceiba y que hay muchas cosas por contar. Aguas abajo de Gigante y sobre el río Magdalena pues se construyó la represa del Quimbo, muy polémica hace ya una década. Comenzó a operar como tal en noviembre del 2015, ya lleva prácticamente 5 años y medio, y pues cobija también a varios municipios que están a la margen izquierda, como El Agrado, el Pital, etc. Nos vamos a ir un poquito ahora hacia el extremo occidental, como indica la flecha. Vamos a ver el municipio de Nátaga, que pertenece a la subregión occidente, a la tercera subregión del departamento del Huila. Estamos viendo una quebrada muy bonita que está a la entrada de este municipio. Y esta otra estrella pues nos indica también sobre el río Páez, sobre la margen izquierda, pues a la zona rural del municipio de Tesalia. Entonces fue afectada en el 2009 por la reactivación del volcán nevado de el Huila, que nace precisamente en inmediaciones del Cauca, y tiene pues dos ríos que lo bordean, el río Negro de Narváez y como tal el río Páez, que se unen y pues se adentran en el Huila, pasando por zona rural de La Plata Huila, pasando también por el municipio de Nátaga, Paicol y Tesalia. Finalmente confluye en el sitio de paso del Colegio del Río al río Magdalena, aguas abajo de la actual represa del Quimbo. Esta imagen que estamos viendo pues muestra cómo esa avalancha que se presentó en el 2000, finales 2008-2009, pues alcanzó esos niveles tan altos. Ahí está mi hijo cuando estaba pequeño y un sobrino, un primo de él. El nivel que alcanzó de esos flujos alcanzaron a tapar muchas casas que estaban en zonas de terrazas bajas, medias o altas en las riberas del río Páez. Entonces vemos la importancia del tema de riesgos y cómo considerar las restricciones, no solamente las ofertas, sino los peligros que tienen los recursos, en este caso los ríos. La siguiente imagen que vamos a ver es relacionada pues con el municipio de Yaguará, en estrella amarilla, está sobre una forma de V que origina la represa de Betania. Esta represa de Betania fue inaugurada en septiembre del 87, cuando estaba el presidente Virgilio Barco, el norte santanderiano. Y nos adentramos ya al municipio de Villavieja, que junto con Aipe, sobre la margen izquierda, son los dos últimos municipios de la subregión norte y que son ribereños con el río Magdalena. Entonces vamos ahora a centrarnos después de este paseo geográfico, espero les haya gustado, a ver un tema, el desarrollo normativo, para introducirnos propiamente en la gestión de recursos hídricos y ver qué herramientas hay, qué desarrollos normativos
guías, pues existe desde el punto de vista institucional para poder conservar los recursos hídricos. Aquí estamos viendo pues cómo en el evento del 2010-2011 se presentó la niña. A raíz de eso pues se ven las imágenes arriba, los mapas de susceptibilidad que comenzaron a generarse, una línea base de cuerpos de agua y de zonas que eran periódicamente inundables, pues a cartografía nacional, escala 1.000.000, escala 1.500.000. Bueno, se fue avanzando hasta que en el 2012 pues se saca un decreto en el cual comienza a consolidarse la nueva política en gestión integral del recurso hídrico, proferido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del decreto 1640 del 2012. Entonces dice que las corporaciones, las autoridades ambientales, efectuarán pues las evaluaciones regionales del agua, las ERA, que fueron el preludio de los PONCA. Los PONCA, pues estábamos viendo también aquí que están precedidos por el decreto 3930 de octubre del 2010, donde dicen que se deben priorizar los cuerpos de agua para fines de ordenamiento de recurso hídrico. Esto es importante porque comenzamos nosotros digamos, actualizar la normativa desde que pues, se creó el INDERENA en el año 68, ya hace más de 51 años, 52 años tal vez, y que el decreto de los años 70 de mediados del Código de los Recursos Naturales Renovables de Colombia. En el producto pues también de este fenómeno de la niña, tan dramático para el país y que requirió de ayuda internacional, pues se proclamó la nueva política en gestión de riesgo de desastres a través de la Ley 1523 del 2012. Bueno, aquí hay otra serie de decretos donde se reglamenta precisamente el sector ambiente y desarrollo sostenible, como este decreto único de 1076 del 2015. Pues también en el 2014 se habían hecho pues mapas de inundaciones decrecientes súbitas a una escala ya más fina, escala 1/6000 para algunas cuencas, y también pues otros avances que están ahí en la tabla que ustedes lo pueden ver. También se incorporó, pues se siguió incorporando la política pública de gestión integral en los planes nacionales de desarrollo, el 2010-2014, luego el siguiente 2014, el 2018, y el vigente también incorpora, como lo vamos a ver más adelante. Otro decreto fue el 298 del 2016, que establece pues, la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio Climático, y que desde luego pues, hubo de ser con fuerza de ley para que tuviese directrices concretas para esa gestión. Ya se llamaba pues, no estaba creado el sistema, pero ya aquí se da la política para la gestión de cambio climático. Se establece legalmente el CISCLIMA, sus jerarquías, sus principios y las reglamentaciones y cómo se deben implementar esta gestión del cambio climático. Bien, la siguiente diapositiva estamos viendo la macrocuenca del Magdalena Cauca, que nosotros la hemos denominado aquí Río Magdalena, y que nos estamos enfocando en esta charla en la parte alta, en el valle superior del río Magdalena o valle alto, que pertenece totalmente al departamento del Huila. Colombia, a raíz de la política que hemos mostrado, pues en este momento tiene más de 17 PONCAS, a raíz de ese fenómeno que tuvimos el último trimestre del 2010, el primero del 2011, pues se creó interinstitucionalmente en distintos ministerios, pues se fortaleció este tema, no solamente en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino también en el Ministerio del Interior, en Agricultura, en otros, del tema de incorporar pues lo bueno y lo malo que tienen pues los recursos, en este caso hídricos. Entonces se consiguió pues el Fondo de Adaptación, convocó pues y se abrió pues un proyecto grande, una convocatoria para aplicar, y se fueron pues elaborados pues
nacieron los PONCAS, los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas, que comenzaron a implementarse entre 2014 y 2015, siguiendo pues la normativa que les mostré, y en este momento pues ya esos planes de ordenación fueron, algunas cuencas ya estaban elaborados, amparados en otra normativa y que fueron desde luego actualizados en el nuevo esquema que estamos viendo aquí de sus zonas hídricas. La macrocuenca del río Magdalena tiene 102 subzonas hidrográficas, se llama SZH. Subzonas hidrográficas. Entonces, esas subzonas significa que deben haber unas autoridades que sean las que tomen decisiones en torno pues, a las políticas, a la conservación, al manejo sostenible de estas unidades ambientales. Y en este momento hay más de 17 PONCAS constituidos bajo ese nuevo marco legal. Y entonces esto es pues, un avance importante, podemos decir, de la última, pues, de este siglo, de estas 2 últimas décadas, en este nuevo ordenamiento hídrico del país para mejorar y planear pues, en forma eficiente y óptima el recurso hídrico a través de consideración de sus zonas hídricas. Bien, el departamento del Huila tiene específicamente 13 subzonas hídricas, de acuerdo al IDEAM. Aquí estamos viendo las imágenes, en esta diapositiva a colores tienen un código asignado por ellos, hay una guía donde está explicado eso, se puede consultar por internet, clasificación de sus zonas hídricas de Colombia o cómo está la hidrografía actual del país. Estamos viendo en este mapa elaborado por la Corporación Autónoma del Alto Magdalena dentro del Plan de Acción 2016-2019, pues las cuencas que estaban siendo objeto. Estamos viendo en esta tabla a la izquierda las que en su mayoría pertenecen a la subregión norte. También estamos viendo también el río Suaza, el Alto Magdalena, y pues de ellas están priorizadas de acuerdo pues, al decreto 3930 que les mencionaba del 2010. El artículo 5 dice que se deben priorizar los cuerpos de agua para fines de ordenamiento del recurso hídrico en jurisdicción de la autoridad ambiental. Entonces se ponderaron 19 corrientes en nivel alto, medio 13 y en baja 59. Y ese ha sido pues desde esa época pues la carta de navegación para ordenar las cuencas. Les voy a compartir ahora pues la experiencia de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas, que comenzó a formularse desde el 2000, finales del 2004, por un evento que ya también les mostraré, y habiendo pues una sinergia entre 4 entidades, se logró conformar un plan de ordenación y manejo de largo plazo muy interesante que es piloto en el país. Valga decir que también el departamento del Huila fue beneficiado cuando existía la Inderena en la década de los 80. En el 83 pues se formuló el proyecto PROCAM en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y que comenzó a implementarse. Tenía 3 cuencas pilotos, 2 del Huila, la de Yaguará, la del río Las Ceibas, y en el Tolima la del Conveima. De todo el país fueron estas consideradas. Entonces ya se tenía experiencia, conocimiento, estudio, gente formada, comunidades, actores claves para este proceso. Hoy día la cuenca del río Las Ceibas se ha ampliado e incluye al río Frío, a la quebrada del Oro, que le llama la gente de Neiva al Oro, y otros directos al Magdalena, incluyendo la quebrada pues, Arenoso y otras pequeñas que ya les mostraré. Entonces se fue actualizado ese PONCA en el 2015. Y vamos ahora, pues como dice el título de la conferencia, ríos, territorios posibles. El río Magdalena y su afluente, en este caso el capitalino río Las Ceibas, es un territorio posible. ¿Por qué es un territorio posible? Porque está en el eje de un valle muy hermoso, en una temperatura muy templada, y donde pues, hay pues, fuentes hídricas de distinta vertiente. Aquí estamos viendo otras imágenes de estas de la caja de agua de Paicol. Eso estamos viendo aquí también en Ribera Huila, que se llama Las Cascadas. De que la capital Opita y el río Las Ceibas y sus ofertas y peligros ambientales deben considerarse para hacer los territorios más viables, sostenibles, seguros,
resilientes y que sean pues sobre todo se adapten a la variabilidad y al cambio climático. Entonces la seguridad, la prevención de desastres también entran ahí. Aquí estamos viendo algunas joyas arquitectónicas, la Catedral de la Inmaculada en el Parque Santander de Neiva. Aquí estamos viendo el edificio que antes se llamaba de Correos Nacionales, hoy día es de la DIAN, de estilo mudéjar. Y valga recordar de que esto de hacer los territorios posibles, de considerar el ambiente como eje del desarrollo, está pues en la propia Constitución. En el artículo 8 establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. En el 95 ordena que toda persona debe proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. ¿Por qué lo menciono? Pues porque necesitamos nosotros sensibilizarnos, volver la cara al río, a los ríos, como les decía, a estas zonas pues que cada día pues están perdiendo su calidad y cantidad. Ahora estamos viendo pues aquí esta imagen del sanjuanero huilense, típico de nuestra región del Alto Magdalena, de ese bello Neiva y alrededores. Y esta otra diapositiva estamos viendo ya pasivos ambientales de crecientes que ha ocasionado Río Las Ceibas de varias épocas. Estuve yo trabajando en el Huila por más de 17 años y tuve la dicha de conocer pues a las instituciones por dentro y ayudar a darle el espaldarazo a muchas iniciativas, a proyectos, a programas relacionados con gestión de riesgo, con conservación, con cuencas, con adaptación al cambio climático. La gobernación del Huila, la alcaldía de Neiva, empresas públicas, etc. Aquí estamos viendo el río Las Ceibas a su paso por el tramo final urbano. Ahí estamos viendo el barrio del asentamiento Aeropuerto, aquí el barrio Álvaro Sánchez Silva, aquí el barrio José Eustacio Rivera. En una curva él socavaba siempre su margen izquierda, cada vez recortaba 2 metros. Alcancé a ver, pues tomar imágenes de un mismo sitio alrededor de unos 10 años y alcanzó arriba a recortar en ese sector más de 7 metros y medio. Entonces esto ha llevado pues afortunadamente pues a esos impactos ambientales negativos, esas pérdidas de vidas, de bienes y afectación al medio ambiente, pues a que se haga acciones, se intervengan. Como les digo, y cuando se creó Linderena y estaba el río Las Ceibas, hacía parte como una de las 3 cuencas pilotos en la década de los 80. En el año 89 también se presentó un evento. Esto fue pues una investigación que yo hice y también hizo parte de mi tesis de maestría en la Universidad de Barcelona, donde recopilé en el 2010 a partir de bitácoras de cuerpos de bomberos, de revisar pues los archivos periodísticos de los 2 principales periódicos del Huila, también de conceptos técnicos de estudios, de reportes de emergencias de los eventos que se presentaron, de los cuales más de 40 pues son considerados muy importantes, y lo que se ve es que en los periodos de retorno, es decir, el tiempo en el cual se repite un evento, digamos, crítico o anormal, que trasciende los umbrales, digamos, de la normalidad, pues se fue recortando de 9 años a 7, luego de 5 ya lo estamos viendo prácticamente cada 2 años, y pues obligaba pues a la suspensión del servicio de agua potable, como estamos viendo aquí. El evento principal que llevó a que se generara el plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica del río Las Ceibas surgió pues el 29 de diciembre del 2004, pero en el 99, que hubo también una época de la niña en todo el país, se presentó lo que llaman los ingenieros hidráulicos el Maximum Maximorum, el máximo de los máximos, con casi 250 metros cúbicos registrados en la estación El Guayao. Y pues Neiva en este año, volviendo al 2004, finales de diciembre, se presentan las lluvias que llaman los campesinos del Alto Huila y del Caquetá, de esta zona, le llaman pues lluvias del Niño, porque se presentan después del 24 y son lluvias muy peligrosas porque son muy de alta intensidad y sobre todo muy concentradas localmente.
y pues activan muchísimos deslizamientos que alimentan el fenómeno torrencial. Desde luego Neiva pues está afectada por 12 kilómetros finales del río La Ceiba que atraviesan su área urbana. Entonces esa emergencia que se presentó, yo ya estaba trabajando en la gobernación, ya pues no estaba en la corporación autónoma, y coordiné pues esta comisión técnica donde participamos como 7 profesionales, geólogos, ingenieros geólogos, geotecnistas que incluso vinieron a apoyarnos de Corpo Caldas, y gente de la comunidad y varios técnicos que estaban pues trabajando de la mano de las entidades oficiales. Se rindió este informe, hubo presión pública, hubo prácticamente paros en Neiva en contra pues pues, digamos, la poca efectividad en torno a, pues, a los programas y proyectos que se habían adelantado hasta esa época en la cuenca Río La Ceiba. Pero valga decir que unos meses antes se habría priorizado, sin presentarse el fenómeno, se había priorizado la ordenación de la cuenca del río La Ceiba, en una alianza muy interesante que se hizo entre la Corporación Autónoma, la Gobernación, la Alcaldía de Neiva y las empresas públicas. Fueron 4 entidades que se unieron, trascendiendo sus intereses políticos, sus intereses propios, e hicieron pues una caja grande, importante de valor y sobre todo de recursos también humanos y de intenciones para trabajar en esta cuenca, que como estamos viendo pertenece a la margen oriental del municipio de Neiva. Es el único municipio que toca las 2 cordilleras, la oriental y la central, y estamos viendo el número del convenio interadministrativo con el cual pues nació una de las cuencas piloto modernas en manejo hídrico y de gestión del país. Aquí está como en forma de saxofón la cuenca Río Las Ceibas, en la parte más alta es prácticamente la terminación del altiplano cundiboyacense, está por encima de 1800, 2000 metros, es hermosísimo, frío, ríos que nacen ahí en esa zona, es un altiplano pequeño, se llama Valsillas, y de ahí parte uno pues hacia San Vicente del Caguán, hacia el piemonte pues del Caquetá. Estas son imágenes que les voy a mostrar rápidamente de inventarios que se hicieron también de posterior a este concepto de cita técnica, donde se inventariaron, se representaron en mapas los movimientos en masa, se categorizaron de 1 a 5, siendo 1 pequeño y 5 más grandes. Y pues se logró también contratar con ese convenio pues estudios importantes como la caracterización hidrológica y la moderación hidráulica de la cuenca con la Universidad Nacional de Bogotá. También se hizo el plan local de emergencia y contingencia de la cuenca Río Las Ceibas, y comenzó a hacerse en forma participativa la formulación del PONCA, el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Río Las Ceibas. Esa fue una iniciativa de la corporación, como les digo, en alianza con otras 3 entidades. ¿Y qué decía este PONCA? ¿Qué tenía como misión? Vamos a leerlo. La visión de futuro. En el año 2035, La Ceiba será una cuenca ordenada, equilibrada, productiva y sostenible que garantiza, ojo eso, que garantiza el suministro de agua, conserva la biodiversidad y minimiza los riesgos para el bienestar de las familias que lo habitan, de los neivanos y la comunidad regional, con criterios gerenciales de coordinación, de participación, inclusión e interinstitucionales, con una visión regional y de equidad, orientados a contar con un plan estratégico que involucre procesos de control y seguimiento e investigación permanentes. Qué bonita esta visión de futuro que está hasta el 2035. Como les digo, pues la cuenca de Río Las Ceibas comenzó su transcurrir desde el 2005. Estamos diciendo que se formuló este PONCA a 40 años. Y hasta ahora pues les voy a contar qué se ha logrado en la experiencia que yo estuve participando a través de, después de formulado, la implementación se logró a través de un convenio de cooperación internacional entre el gobierno central, la presidencia, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y las 4 entidades a través de, pues, de la modalidad
de una fiducia, de un encargo fiduciario que administraba los recursos que ellas apropiaban. Bien, yo estuve coordinando uno de los 5 programas que tenía en esa época, 2008, 2009, 2010, 12 proyectos que apuntaban al objetivo 5, que era conocimiento, monitoreo, control y gestión del riesgo para prevenir desastres en la cuenca del río La Ceiba. Se hablaba en aquella época de prevención y atención de desastres. Estaba en vigencia el decreto 919 del 89, estoy hablando del año 2008. Estos eran los resultados que se esperaban de ese objetivo. Pues conocer más a las amenazas, analizar la vulnerabilidad, evaluar los riesgos, a desarrollar acciones de reducción o mitigación, es decir, cosas de corto plazo, también a hacer investigación de procesos erosivos, de movimientos en masa, de procesos de dinámica fluvial, torrenciales, y como cuarto objetivo, pues fortalecer el desarrollo interinstitucional y socializar y articular a los actores para trabajar en la prevención de desastres. Significó pues una sinergia muy interesante, fue un proceso muy grato, en el cual pues se recorrió el área urbana, rural, los centros poblados, las fincas, casa a casa, las distintas corrientes que hacen parte de la cuenca del río Las Ceibas, hermosísimo proyecto. Y vamos a mostrarles rápidamente productos de eso. Voy a mostrar imágenes que estamos viendo pues de uno de los proyectos que estaban en el programa de reducción para minimizar el riesgo, y es el análisis de las viviendas, es decir, buscando reducir la vulnerabilidad física de las construcciones habitacionales. Entonces eran casas antiguas en Bareque, pues hacían parte de un camino real que conducía de Neiva hacia San Vicente del Caguán, hacia el Caquetá. Todavía se conservan trayectos de este camino de herradura pues, desde la época de la colonia. Casas hechas en Bareque, muy antiguas, en mal estado, pues se hacía el levantamiento en plano, se hacían las cantidades de obra, los presupuestos. Esta casa, por ejemplo, la estamos viendo aquí como era, prácticamente era un ranchito de tejas de zinc, y evitaba un adulto mayor, y como pues el proyecto de reducción de la vulnerabilidad física de viviendas pues terminó con una casa construida con sismoresistencia y con mampostería y una buena cubierta. Aquí otra casa mostrando el manejo de aguas y la protección de un talud colindante por estar cerca de una zona pues, de alta pendiente. Entonces se hace pues, el uso de canales y bajantes, y se hizo un revestimiento del tope del talud y un andén para pues, evitar de que se siguiera erosionando la base de esta pared de la vivienda. Hubo que capacitar a las comunidades también en el conocimiento de los movimientos en masa, de esos procesos geomorfológicos tan importantes, como les digo, que se están volviendo muy extensivos en todas las zonas cordilleranas, andinas de Colombia y en toda Sudamérica, y que pues desde luego esos sedimentos transitan por todas las corrientes hasta llegar a las zonas más bajas, donde el río está en su madurez y ya pues no profundiza tanto, sino que comienza a divagar y viene con menor velocidad, pero con mucho sedimento. Entonces es una pelea con el río, tratar de evitar que el río erosione, que desborde, que inunde. Sí, pues los caudales sólidos se aumentan. Los caudales líquidos, el agua, pues digamos que se puede mantener, digamos, en cierta manera constante, pero lo que está subiendo muchísimo es pues precisamente producto de la denudación y la degradación, como se hizo énfasis en la anterior conferencia de mayo del año pasado, que está disponible en la web de la página del Banco de la República. Pueden encontrar ustedes los sustentos y los fundamentos teóricos y alguna referencia al respecto. Entonces se conformaron brigadas para atender los deslizamientos, y esto fue un proyecto piloto donde la gente se capacitó para hacer obras biotécnicas que no necesitaban cemento, concreto, ni puntillas, ni alambre, solamente guadua y herramientas y ganas de trabajar. Se perfilan los taludes, se van colocando los trinchos en guadua, con sus elementos verticales, con sus cortinas o elementos horizontales, y se pueden utilizar ahí para plantar. La idea es crear como unas cornisas o repisas en los cuales se vuelva a desarrollar cobertura vegetativa para que proteja al talud inestable. También se utiliza para hacer escaleras, senderos, y simplemente utilizar guadua, como estamos viendo hay una guadua pues que sea una basa o guadua que sea
pues recta, madura, que tenga pues de uso pues constructivo. Las plantas también fueron suministradas por la comunidad y esta modalidad se hizo pues a través de contratos entre la FAO, que era el operador del PONCA, de la primera fase de implementación, y la Junta de Acción Comunal Verdeaves. Entonces a ellos se les capacitaba, se les daba recursos para conseguir pues, estos materiales y se prestaba pues, asesoría técnica y acompañamiento al proceso. Aquí estamos viendo cómo queda un talud después. También se utilizaban otros elementos como teja de barro para conducir aguas o para hacer zanjas de correlación en la parte alta de zonas inestables mientras se hacían las obras. Bien, el tercer proyecto, después del de reducción de vulnerabilidad de viviendas y después de las brigadas para control de procesos erosivos y deslizamientos, está el sistema de alerta temprana, que hoy día se llaman participativos, porque involucran a los actores comunitarios. Entonces, esto es cómo funciona. Aquí estamos viendo, hay una estación en campo, una estación de monitoreo cerca al río, pues mide niveles del río, mide también parámetros ambientales, climáticos, temperatura, dirección del viento, brillo solar, precipitación, y llega a una estación central, y esa estación central acopia la información ahí pues a través de una estación repetidora, si el río está muy encañonado, y llega a una estación donde hay gente 24 horas operándola, que pueden ser organismos operativos como bomberos, defensa civil, etc. Y cuando se presente un nivel alto, de acuerdo al aforo que se tenga, pues se da la señal a través de las estaciones de alarma que están ubicadas en zonas ribereñas donde hay población vulnerable, y pues desde luego pues se da el aviso y la población pues evacúa la zona. Este es el mecanismo en el cual pues funciona un sistema de alerta temprana participativo. El de la cuenca del río Las Ceibas pues lo formulé yo en el año 2007, se llamó RIMAC, todavía opera, es muy grato verlo. La red integral de monitoreo hidrometeorológico, red integral, es las primeras letras de RI de RIMAC, y tiene que tres componentes importantes: monitorea no solamente, sino que alerta y alarma en forma automática a distintas áreas, sectores de la cuenca del río Las Ceibas. Se llama RIMAC, la C por ser la cuenca del río Las Ceibas. Entonces, diseñada en el 2007, en un contacto que hicimos con una empresa en que yo trabajaba, CIETER, y los recursos los puso la CAN y las empresas públicas. Y comenzó a implementarse en el 2008, como les dije, con la FAO, y aún opera de Neiva, se puede consultar por la web y también por celular. Hay una apps donde está Cuenca Río Las Ceibas y puede verse los boletines, aquí la capacitación de las distintas instituciones, universidades, alcaldía, IDEAN, bueno, todos nos unimos. También aquí está Cerro Neiva, donde se colocaron las antenas pues, repetidoras. Aquí estamos viendo una unidad inteligente de procesamiento. Este sistema funciona con telemetría vía radio, se transmite datos, no voz, y con unos programas, con unos software se configura para que envíen datos cada cierto tiempo, cada 2 segundos, cada medio minuto, cada 5 minutos, y se va monitoreando las estaciones que están meteorológicas en las laderas, vertientes, en las zonas de montaña, o las que están cerca al río, que tienen además pues un componente con un método pues acústico permite, con el efecto Doppler, medir pues la altura que tiene el río en esa sección que está aforada, y se puede calcular entonces el caudal instantáneo. Este proyecto fue ejecutado directamente por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, el IDEA, y la empresa AIB Ingeniería. En su momento estuvo la Universidad Colombiana con ganas de tener la estación central, pero no se pudo. Hoy día está instalada en la sede del proyecto Río Las Ceibas de la CAM. Aquí también hay proyectos que desde el año 2000 conocí, que se estaba trabajando algunos con recursos de petroleras como Petrobras, otros con recursos de OCOL. Se hicieron varios proyectos para recuperar áreas y proteger las márgenes del río Magdalena y la vía que va desde Neiva hasta San Vicente del Caguán. Algunos de ellos pues participé yo también, formulé proyectos como este del 2008, donde tuvimos dinero para trabajar en 5 sectores
del Fondo Nacional de Regalías. En esa época el alcalde de Neiva pertenecía a la junta directiva del Fondo Nacional de Regalías. Neiva, por ser un municipio petrolero y por tener un proyecto y por tener necesidad de proteger de estas zonas erosionadas a la cuenca, pues se hizo el proyecto y se aprobó en el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy día el Consejo de la Cuenca, aquí estamos en su primera conformación. En septiembre del 2016 estamos viendo ya pues hace 5 años esta imagen. La anterior era en el año 2008, 2009 que yo estuve. Esta que estamos viendo pues el nuevo Consejo de Cuenca ampliado, es decir, involucrando a otras microcuencas, como les digo, el río Frío, la Quebrada Arenoso, río del Oro o Loro. Y pues estas tienen una gran importancia precisamente porque toman las decisiones, las políticas y avalan los proyectos a través de un POA, un plan que se hace pues para cada año, un plan para hacer plan de acción para cada año, donde los recursos los apropian al encargo, a la fiducia, las entidades. Estos consejos de cuencas tienen un periodo de 4 años y dice aquí, y la junta directiva un periodo de 1 año. Bien, ahí estoy colocándoles también un vínculo que pueden ustedes para encontrar precisamente los avances en esas decisiones. ¿Y qué hay de este proyecto? Pues ya vimos que pues este proyecto tenía interesante, pues comenzó a formularse, como le digo, consecuencia y anticipadamente al evento de finales de diciembre del 2004. Ya había un convenio interadministrativo entre 4 instituciones distintas. Comienza a formularse el plan de ordenación, comienzan a hacerse estudios paralelamente, como les mencioné, con la Universidad Nacional, con CIETER, etc. Comienza a finalmente terminar el diagnóstico con una forma muy participativa e incluyente, con todas las instituciones, comunidades, empresas privadas, gremios, sociedad civil organizada, ONGs, etc. Y a finales del 2007 se suscribe un convenio pues, con la FAO que se conforma el equipo técnico del cual hice parte, como les digo, desde el 2008. Y tuvimos el acompañamiento en la fase como tal de formulación y el inicio del IDEAN. En esa época estaba el doctor Carlos Gómez, hoy día pensionado del IDEAN, y él pues una persona con mucha formación, estuvo pues en todo el desarrollo de la formulación de la política pública en torno también a suelo, también a recurso hídrico. Él acompañó el proceso y en ese momento pues en el portafolio de adaptación de cambio climático aparecía la cuenca del río La Ceiba como cuenca piloto para mostrar de Colombia al mundo. También en una revista que salió, Ríos Protegidos, un mundo por descubrir, de la revista Semana Sostenible en el 2015, dice que de las cuencas piloto a nivel global, pues de rescatar en Colombia está la cuenca del río Las Ceibas, como ven en esta imagen, de la revista Semana Sostenible número 12, que la pueden conseguir ustedes, donde se está pues al nivel de una cuenca en Canadá, una en Estados Unidos y otra también, la ley de aguas que se emitió en el 97 pues en Brasil. Entonces es un merecido reconocimiento. También otras personalidades del país han visitado la cuenca, como el doctor Gustavo Wilche Chaus, que dice que esto pues merece ser conocido por el país, que es una buena práctica. Las zonas que antes se quemaban hoy día no, pues para sembrar frijol, hoy día pues se está haciendo con una forma tecnificada, los potreros ya no están pelados, sino un solo arbusto ni árbol. Ya se habla de desarrollo agroforestal o silvopastoril. También hay pues el tema social fortalecido, las juntas de acción comunal, los sistemas de productores, de campesinos también organizados, produciendo distintos productos
y pues también las zonas reforestadas, en fin. ¿Cómo se incorporó la política de gestión del riesgo en las cuencas hidrográficas? Pues les voy a contar rápidamente. Ese enfoque basado en procesos proviene realmente no solamente esta publicación que hicieron Narváez, Alan Lowell y Gustavo Pérez para PREDECAN, Prevención de Desastres en la Comunidad Andina en 2009, sino que viene pues de más atrás, ¿cierto? De una publicación de Blaikett en el 96 donde se habla del modelo de presión y liberación de los desastres, el modelo PAR por sus siglas inglés. O sea que la actual gestión de riesgo de desastres viene pues desde el 96, que fue en el 2009 adoptada por PRECAN y sugerida a los países de la comunidad andina. Y de esta manera pues surge el reconocimiento del riesgo de desastres como condicionante para el uso y ocupación del territorio y como determinante para el ordenamiento territorial. Entonces eso es muy importante porque comienza a incorporarse en la política pública y ambiental del país y comienza pues a convertirse en una herramienta efectiva para reducir el riesgo de desastres. Entonces, esta otra pues toma de la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde comienza a hablarse ya de la gobernanza del agua, que ahí está también una imagen que la pueden leer, donde está incorporado también este componente, y hay también jurisprudencia, sentencias donde se habla del torno al tema. Hoy día también los jueces ayudan a contribuir a la conservación, a la preservación, al manejo ambiental a través de fallos judiciales. Y como ocurrió el año pasado que fue declarado sujeto de derecho el río Magdalena accionado por unos opitas. Bien, aquí en el año pues 2013 a través de la resolución 1907 pues se da la guía metodológica para actualizar estos PONCAS, como les digo, y pues con eso cuando yo trabajé en el 2008 al 2010 pues hubo que actualizarle, incorporarle y ya no hablarse de cuencas o subcuencas, sino de subzonas hídricas, SZH. Entonces esto fue elaborado por una firma IMPRO para la CAN, el Fondo de Adaptación, Recursos, y con la supervisión del Ministerio, la interventoría del Ministerio de Medio Ambiente. Aquí estamos viendo pues cómo están constituidas las distintas subcuencas que hacían parte. Como estamos viendo en la imagen de la izquierda estaba el río Las Ceibas en forma de saxofón, la quebrada del Oro que pasa por la parte sur de Neiva, perdón. Está también la quebrada Arenoso, el río Frío que lo vemos también en forma de embudo, muy típico que llama de copa de vino en la cordillera oriental. Pues son muy peligrosos por eso, porque tienen un área aferente grande y prácticamente discurren en su tramo medio e inferior, zona de transferencia y acumulación en una forma de embudo, y entonces los fenómenos torrenciales son muy peligrosos. Bien, entonces ese punch antes de inicial, como les comenté, del 2004 al 2007, que inició la FAO en 2008 y que entregó en el 2013, dejó de operar, hoy día se llama su zona hídrica 211101. Bien, ya para ir terminando vamos a hablar de conceptos relacionados con gobernabilidad del agua. Esto es de una tesis de una bogotana donde nos dice que es un medio para garantizar la gestión y provisión equitativa, económicamente sólida y ambientalmente sostenible de los recursos hídricos, ¿cierto? Entonces es un proceso de aplicabilidad actual que busca crear un ambiente o que sea facilitador precisamente de las iniciativas eficientes por parte de todos los sectores. La gestión integral del recurso hídrico, GIRH, pues busca orientar el desarrollo de esas políticas públicas sectoriales del recurso hídrico a través de una combinación de desarrollo económico, social y la protección de los ecosistemas. Esta es una definición de Minambiente del 2018. Entonces aquí pues una imagen de una publicación de una revista de la Universidad Surcolombiana, la Universidad Oficial de Neiva del Huila, la universidad pública.
donde dice que sería de Neiva sin el río Las Ceibas. ¿Qué herramientas se necesitan además de la política que hay de gestión integral del recurso hídrico o que sean complementarias, subsidiarias o concurrentes a esto? Vamos a verlo entonces para que sea correcta y eficiente la planificación y ejecución del desarrollo. Esta diapositiva les muestro un proyecto que se desarrolló en la gobernación del Huila a través de la UPRA y con apoyo del Ministerio de Agricultura, donde pues se señala que al río Magdalena le desembocan 564 subcuencas dentro de las 4 subregiones que tiene político-administrativa el departamento, de las cuales vimos Pitalito, vimos Garzón, no alcanzamos a hablar de la Plata Huila, pero desde luego sí vimos el caso de Neiva y el río Las Ceibas. Entonces, este proyecto fue realizado, esta caracterización más actual fue en julio del 2019 y pues importante para incorporarla en los planes de desarrollo como este actual del 2023, Huila Crece, donde estábamos viendo la estructura. De ahí 30 iniciativas y el sector 32 está relacionado con ambiente y desarrollo sostenible. En esta imagen estoy viendo de que lo que tiene que ver con gobierno territorial pues tiene varios componentes, entre esos está ambiente y desarrollo sostenible, gestión del riesgo, convivencia y seguridad ciudadana, ordenamiento territorial y participación social. Entonces es interesante ver cómo podemos fortalecer estos procesos de planificación articulando pues ejes, articulando pues líneas, articulando pues ejes programáticos. Este plan de desarrollo departamental es armónico al Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad de la actual presidencia de la República, y donde pues tiene 3 proyectos importantes para la región central. El que estamos viendo a la derecha pues tiene que ver con el recurso hídrico. Otro componente importante, otra herramienta de gestión importante que destaca el departamento del Huila es la formulación del Plan de Cambio Climático Huila 2050, uno de los primeros formulado con la política actual que les mostraba la diapositiva 25. Fue desarrollado pues con recursos de la CAN, de la Gobernación y con apoyo y colaboración de USAID y también del Fondo Forestal que tiene precisamente esta agencia intergubernamental ejecutado por una empresa que se llama E3. Muy interesantes sus contenidos, hay que darse ahora pues la pela, como decimos, por conseguir los recursos, por implementarlos, porque va hasta el 2050. Tenemos todavía pues está iniciándose este proyecto que se formuló pues en el 2014, ya estamos diciendo que tenemos casi 7 años, pero va hasta prácticamente nos faltan 29 años, ¿cierto?, para desarrollarlo, y pues es una herramienta muy interesante de gestión. Y el Huila también ha sido el primer departamento con tener todas sus áreas urbanas con estudios de amenazas. Esto lo muestra los estudios realizados por la Corporación Autónoma en convenio con la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Estudios Ambientales IDEA de la Universidad Nacional C de Medellín, y por el informe de la Contraloría del año 2000, donde muestra pues este avance. Aquí estoy mostrándole el área urbana de Neiva, todas sus corrientes. Abajo estamos viendo pues entre el número Z3 y Z4 pues lo que se llama el río del Oro. Después estamos viendo la quebrada La Toma, que en su parte final está canalizada, el río Las Ceibas, que parte prácticamente Neiva en dos, en un dominio norte y un dominio sur. Pues está sectorizado por zonas donde se han hecho estudios por instituciones o por entes privados o por personas naturales han contratado esos estudios siguiendo pues unas directrices y avalados por las respectivas autoridades. Entonces también
Valga decir que en el proyecto Cuenca Río Las Ceibas pues se han desarrollado eventos y está funcionando el pago por servicios ambientales, los PSA, prácticamente desde que comenzó a trabajarse en el proyecto. Y pues es otra cosa por mostrar positiva de buenas prácticas ambientales y relacionadas con recurso hídrico y ambiental. Otro producto importante es la realización del Plan de Ordenamiento Forestal del Departamento del Huila, que se entregó este producto en abril del 2019. Fue realizado por una unión temporal y donde se hicieron, pues, tuvieron también varios logros, donde se hizo, pues, un equipo de especialistas, también caracterizaron la fauna y la flora del departamento. Y estamos viendo aquí imágenes de los bosques y algunas zonas pues también muy deterioradas, como esta imagen inferior izquierda, donde estamos viendo pues ganado en zonas de alta pendiente. Se forman estos surcos, terracetas y patas de vaca que después con las lluvias evolucionan a deslizamientos laminares o traslacionales o flujos. También recientemente aprobado el Plan de Acción Institucional de la Corporación Autónoma 2023 por un excompañero de la FAO, que hoy día está director general de la Corporación Autónoma, Camilo Agudelo, ingeniero agrónomo con maestría de mucha capacidad. Él fue compañero mío y después se retiró, creo que fue en el 2009, 2010, se retiró para trabajar con, creo que con unas agencias internacionales, volvió al Huila y hoy día pues está director general. Para finalizar, pues también está trabajándose en la declaratoria de itinerario cultural de Río Grande de la Magdalena, adelantado por la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, con la Facultad de Administración, sobre todo pues gente de ciencias humanas, antropólogos, sociólogos, periodistas, comunicadores sociales. Y pues esta iniciativa es importante para buscar que el río Magdalena sea patrimonio de la UNESCO. Ellos fueron también los formuladores de el patrimonio cultural del eje cafetero. Entonces la Procuraduría también de la República ya está acogiendo, está acompañando y animando este proceso, que les parece una iniciativa muy importante. Entonces, para terminar, pues la gobernanza plantea la autoridad del Estado en función de su capacidad de comunicación y concertación, ¿cierto? Con roles y responsabilidades claras. Es decir, que para acceder al recurso hídrico, no solamente agua para riego, para consumo humano, sino para enriquecer pues, los ecosistemas, fortalecer los territorios, la sostenibilidad, pues debemos hacerlo de manera responsable, equitativa y sostenible, como lo escribió el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 2012. Aquí estamos viendo un ciclo de comunicación que es importante, promulgado por un doctor mexicano en un evento realizado en octubre del 2006, donde dice que hay que comunicar y no solamente comunicar, sino volver a comunicar, volver a decir, volver a expresar, volver a poner de manifiesto en conocimiento, es decir, recomunicar que en la región se están adelantando programas sectoriales de acción, bien sean planes nacionales de gestión integrada de recursos hídricos, planes hídricos regionales o planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas para tener un uso seguro del agua, que sea sostenible, que haya un manejo transparente, expedito, pues que sea participativo, inclusivo, incluyente y que sea atractivo y que consolide pues inversiones que sean pues no solamente amigables desde el punto de vista ambiental, sino también económicamente viables y técnicamente posibles. Entonces esto debe hacerse con horizontes de largo plazo y aquí esta imagen estoy viendo un mosaico de fotografía ya para terminar de todas las actividades donde se compartió con distintos actores de las distintas entidades, de universidades públicas, privadas, de la alcaldía, la gobernación, de las compañías petroleras, la Fundación Alto Magdalena, la Fundación OCOL,
las distintas comunidades representadas en su ediles de corregimiento, de juntas de acción comunal, veredales, del área urbana también de Río Las Ceibas y también pues, de las nuevas que pertenecen al PONCA que actualizamos, como les digo, desde el 2015 hasta el 2018. Pues, que permitieron pues decir de que sí es posible hacer gestión ambiental, de que sí es posible incorporarle, darle prioridad al recurso hídrico y meterle unos matices que tengan que ver con gestión del riesgo, con gestión del cambio climático, con buen ordenamiento y gobernanza territorial. Termino con esta última imagen de un profesor que quiso, siempre un profesor de la Nacional, que quiso recorrer el de la EAFIT, perdón, de la Escuela de Humanidades de la EAFIT, quiso recorrer el profesor Juan Gonzalo Betancourt, recorrió durante 80 días el río Magdalena, desde la laguna de la Magdalena hasta Bocas de Ceniza. Y entonces quiero decirles que está pues ahí también en la ponencia, en la diapositiva, el link para que vean esta entrevista, esta publicación que le hicieron pues de los medios de la EAFIC, y que el río Territorios Posibles es una iniciativa que vela por el cuidado de los ríos en el país, que hay que continuar compartiendo entre todos los saberes, las experiencias locales, regionales, nacionales, internacionales, las buenas prácticas, hacerlas, replicarlas, efecto cascada, adaptarlas al contexto del territorio particular, porque los territorios tienen una huella de identidad distinta de un lado a otro, y sobre todo pues considerar esas ofertas, las bondades y también los peligros o restricciones que tienen los territorios, las cuencas hidrográficas o los ríos. Eso es lo que tenía por decirles. Ahí aparece mi correo. Muchas gracias. Con esta última diapositiva me despido.